Inicialmente la idea era justamente que participara el entorno, digamos, de la Universidad del TON. Me refiero, digamos, a la comunidad que tenemos alrededor de la universidad, que también pudiera haber estado acá. Parece que no se enteraron mucho y bueno, esa es la razón de por qué estamos en esta hora, digamos, y no lo hicimos antes. Antes, digamos, de comenzar la actividad, les pediría, digamos, que los aparatos celulares los pusieran en silencio. Lo otro importante que cabe mencionar, digamos, en esta actividad es que el medio ambiente, digamos, es una preocupación para todos nosotros hoy día. También en el entorno que estamos viviendo hoy día aparece, digamos, como una demanda que ya muchos están, digamos, manifestando, digamos, en las calles. Durante este año, el año anterior, hemos tenido muchos desastres, tenemos zonas de sacrificio, que uno no se puede desentender, digamos, de la realidad que aunque a lo mejor nosotros directamente no estamos viviendo, pero no podemos, digamos, hacer oídos sordos de eso. Así que por eso también este tema justamente está presente hoy día. Y bueno, para comenzar, quiero agradecer, digamos, a los invitados de hoy, Francisco Astorga, que ese va a ser el orden también de las presentaciones que vamos a tener, Ricardo Fres y Fernando Cortés. La idea, digamos, es que ellos expongan sus temas o sus puntos de vista y después venga una ronda más o menos de entre 60 minutos, más o menos, debiera durar, digamos, la exposición de los tres. Y, digamos, tenemos una hora para preguntas y discusión y reflexiones. Así que, bienvenidos y adelante. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer término, presentarnos. Nosotros somos parte de ONG Defensa Ambiental. Nosotros somos una organización del Biobío, una organización sin fines de lucro, y damos asesoría jurídica a las comunidades en conflictos ambientales, principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble. La idea del conversatorio del día de hoy es poder abordar el papel del medio ambiente y realizar un análisis tanto del medio ambiente en la Constitución actual que nos rige hoy en día, así como generar propuestas y entablar los desafíos que se vienen adelante en este proceso de conformación de una nueva Constitución. En primer término, y la exposición la dividiremos en 3 bloques. Un primer bloque será de análisis de la Constitución actual, el que realizaré yo. Un segundo bloque, que lo realizará Ricardo, será un análisis comparado de las diversas constituciones de los restos de países de Latinoamérica y en relación a tanto cómo aborda la Constitución el medio ambiente dentro de esos mismos países, así como la manera en que se desarrolló el proceso de asambleas constituyentes. Y en un último lugar, un tercer bloque, será enunciaremos los desafíos a enfrentar en relación al medio ambiente y la nueva Constitución y esbozos de propuestas en relación a lo mismo. Así que doy inicio al primer bloque en relación al análisis de la Constitución actual. Bueno, en primer término, quiero mencionar algo que es bastante, a grosso modo, pero es importante mencionar. Todo lo que voy a mencionar respecto del análisis de la Constitución actual se tiene que enmarcar dentro del sistema legal que nos rige. En el mundo existen varios tipos de sistemas legales, hay una foto con colores que más o menos ilustra la situación. Nosotros, así como el resto de los países de Latinoamérica y toda Europa continental, nos rige el sistema europeo continental, al haber sido colonia de España, y por ejemplo los países anglosajones que fueron colonia de Inglaterra, tienen otro tipo de sistema.
Por tanto, todo lo que voy a enunciar ahora en relación a la Constitución actual y el cómo se entiende y cuál es el rol de la Constitución en nuestro sistema, se restringe a este tipo de sistema, que es el sistema europeo continental o del civil law, o de la ley civil, que se lo conoce en términos internacionales. Dicho eso, en primer término, es importante señalar, antes de hablar de Constitución hay que preguntarse de dónde viene la Constitución, por qué nace. Desde la Revolución Francesa en adelante, la teoría que predomina en la conformación y en la concepción del Estado es la teoría liberal. Y dentro de la teoría liberal se entiende que las constituciones y por tanto todo el ordenamiento jurídico de todos los países nace a partir del poder constituyente. ¿Y qué es el poder constituyente? Es la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para constituir un Estado, dándole una personalidad al mismo y darse la organización jurídica y política que más le convenga. Por tanto, la Constitución no nace porque sí, o al menos en términos teóricos, porque no se aplica mucho a lo que pasa hoy en día, pero en términos teóricos de la teoría política liberal, las constituciones nacen a partir de la manifestación del poder constituyente. Y ese poder constituyente se cristaliza, en definitiva, se lleva a cabo a través de una Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Es la norma fundamental del Estado que regula su estructura, los poderes, funciones y deberes, así como los derechos que las particulares tienen y pueden hacer valer frente al Estado. Vale decir, una Constitución es la ley fundamental, es la ley marco, es la que le da la Constitución. La misma palabra lo dice, la que constituye la esencia del Estado y, por tanto, del modelo de Estado que rige a cada país. Dentro del sistema de la ley civil o del europeo continental que les mencionaba, existe esto que se llama pirámide de Kelsen, que no sé si hay algún estudiante de Derecho, pero esto es de las primeras cosas que enseñan en Derecho, que es la estructura piramidal del derecho. Y dentro de ellos, la Constitución, ahí se ve, está en la cúspide. ¿Por qué? Porque es la norma fundamental. A partir de la Constitución emana todo el resto, y todo el resto del ordenamiento jurídico, ya sean leyes orgánicas, ordinarias, decretos, reglamentos, etcétera. Todo el resto tiene que encuadrarse en la Constitución. Todo lo que no se encuadre en la Constitución es inconstitucional y, por tanto, ilegal. Y, por tanto, radica ahí la importancia de la Constitución y la importancia que tenga el diseño de la Constitución. Bueno, habiendo hecho esa explicación en términos a grosso modo, ¿cierto? Paso a explicar cómo aborda nuestra Constitución actual, elaborada bajo dictadura militar, cómo aborda los elementos del medio ambiente. Es necesario señalar que la Constitución aborda el medio ambiente de una manera súper parcializada y solo a propósito de los derechos fundamentales. La Constitución actual se estructura en capítulos. El primer capítulo es Bases de la Institucionalidad, que dice cómo funciona el Estado, dice que Chile es un Estado democrático, configura el Estado subsidiario y otra serie de características. Después está la ciudadanía y hay un tercer capítulo, que es un capítulo súper importante, que tiene que ver con los derechos fundamentales, y a partir del cual también nace el recurso de protección, etc. Y a partir de esa enumeración de derechos fundamentales que tiene cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país, o de los habitantes más bien, el número 8 del artículo 19, que es el que genera esta enumeración, el número 8 señala: bueno, la Constitución asegura a todas las personas, octavo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. En términos abstractos y en una primera lectura, no parece que estuviera tan mal la redacción del artículo en sí. Y la verdad es que si fuera aplicado de una mejor manera, pudiera tener muchos mejores resultados de los que tiene actualmente. ¿Cuál es el problema? Y pasamos a explicar. ¿Cuáles son las críticas? En primer término, la Constitución no aborda el medio ambiente como un eje estructural del diseño del Estado. Solo lo aborda a partir de características individuales que tienen cada una de las personas, pero como seres individuales. O sea, el abordaje que hace la Constitución respecto al medio ambiente es individualista en el sentido de que es solo un derecho fundamental que tiene cada persona en particular, pero no la comunidad o la nación o la ciudadanía en general. Por tanto, en ese primer término es limitado. En un segundo término es limitado porque lo trata como un elemento secundario.
De hecho, en la comisión que generó la Constitución actual se dio en algún momento la discusión respecto de si el medio ambiente tenía que ser abordado en el capítulo primero, que es de las bases de la institucionalidad, que es como el capítulo madre, digamos, y finalmente se llega a la conclusión de que no, porque es un elemento secundario y se decide abordar solamente como una característica individual de cada persona por separado. Otro elemento crítico respecto al tratamiento del medio ambiente en la Constitución actual es que, y aquí me salgo un poco, pero para explicar el contexto, el recurso de protección, el artículo 19 enumera varios derechos fundamentales: medio ambiente libre de contaminación, derecho a la salud, la integridad física y psíquica, etcétera, etcétera. Para proteger esos derechos fundamentales existe el mecanismo del recurso de protección, que es un recurso bastante conocido. Ese recurso de protección se puede entablar ante la Corte de Apelaciones respectiva cuando existan un acto u omisión que vulnere ese derecho fundamental a través de una ilegalidad o a través de un acto arbitrario. Pero la Constitución de 1980 expresamente señala solamente respecto de medio ambiente, o sea, hace una excepción respecto al medio ambiente, diciendo que el recurso de protección en relación al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación solo puede ser impetrado si es que existe una ilegalidad, pero no respecto de una arbitrariedad. Es decir, el recurso de protección opera en dos supuestos: en el supuesto de la ilegalidad y en el supuesto de una arbitrariedad. Pero respecto al medio ambiente libre de contaminación, lo cortaron a la mitad y básicamente solo procede respecto de una ilegalidad. Por tanto, ahí también, creemos nosotros, se verifica nuevamente el tratamiento que la Constitución le da al medio ambiente: coartado, limitado y por tanto sus mismas capacidades de la misma manera. Y otro tema que es súper importante, y que esto también es no solo respecto del recurso de protección en relación al medio ambiente libre de contaminación, sino en general, pero también respecto de esto, es que existe una falta de mecanismos expeditos para hacer cumplir las sentencias. ¿Qué pasa en Chile? Si un recurso de protección, por ejemplo, se presenta por un relleno de un humedal, que es algo muy común acá en esta ciudad, o en la intercomuna. Si existe un relleno de un humedal, se interpone un recurso de protección, la Corte de Apelaciones falla a favor, la Corte Suprema confirma, y se gana, digamos, el recurso de protección, muchas veces los recursos de protección y las sentencias terminan en letra muerta. ¿Por qué? Porque no existe un mecanismo expedito. ¿Qué es lo que uno como abogado tiene que hacer para poder hacer cumplir ese fallo? Hay que iniciar un proceso penal de desacato. Hay que iniciar una querella de desacato, iniciar todo otro proceso para que en 6 meses más recién quizás se active el protocolo y el mecanismo, y se vaya con la fuerza pública en definitiva a hacer cumplir la ley, o más que la ley, el fallo. Por tanto, de hecho, por ejemplo, un caso súper bullado y que hoy día empezaron las audiencias en Talcahuano respecto de los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví. Ahí hubo un fallo que es súper histórico de la Corte Suprema en relación a la contaminación y en relación en específico al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es un fallo muy bueno, corre un poco el cerco y establece cosas súper positivas, pero de eso al momento no se ha cumplido nada. Y no se ha cumplido nada porque no existe un mecanismo que uno pueda generar para cumplirlo. Porque ¿qué hay que hacer? Hay que generar la querella de desacato. Pero la querella de desacato, si por ejemplo es una empresa muy grande, puede contratar a muchos abogados y hacer un proceso muy largo para llevar adelante una querella de desacato. Entonces existe este problema de la exigibilidad en el fondo. Otro elemento crítico en relación al medio ambiente y la Constitución actual tiene que ver con el modelo jurídico-económico que establece la Constitución y que amarra de alguna manera. Si bien esto también es un tema económico, evidentemente también se interrelaciona y se conecta con el medio ambiente. Y ahí tocamos también, y Fernando en su momento también hablará del concepto de desarrollo sostenible, etcétera. Pero el modelo económico actual, que se establece también a propósito de la Constitución, tiene ciertos amarres que no voy a entrar en los detalles, pero me parece importante mencionarlos y cómo ellos no logran o no permiten generar una efectiva protección del medio ambiente. Y eso tiene que ver en primer término con el modelo de Estado subsidiario, que es básicamente que el Estado se echa hacia atrás, se convierte en un espectador del escenario nacional y dándole prioridad en el accionar en todos los ámbitos, educación, salud, etcétera, a los privados, a la empresa privada. Por tanto, deriva en que, en primer término, todos los servicios están controlados por el mercado privado y, en segundo término, aquellos servicios que son entregados por el Estado son entregados de manera deficiente.
Eso en términos generales, pero respecto del medio ambiente, eso se clarifica de manera mucho más drástica, porque existe en primer término, una dispersión de los órganos fiscalizadores, pero también una falta de presupuesto impresionante. O sea, muy pocos fiscalizadores, muy poca capacidad para hacer frente a las exigencias de los tiempos. En segundo término, el recurso de amparo económico es otro elemento fundamental de la Constitución para amarrar el modelo económico y que deriva, por tanto, en la explotación desmedida de la naturaleza. Y el recurso de amparo económico es básicamente un recurso que le permite a cualquier ciudadano, a cualquier persona, interponer una acción judicial en contra del Estado si siente que el Estado está llevando a cabo una actividad económica que no esté autorizada por una ley en particular. O sea, básicamente viene a consolidar el Estado subsidiario y si el Estado quiere desarrollar cualquier actividad económica, tiene que generar una ley especial al efecto y generar toda la tramitación en el Congreso y todo lo que ello significa para poder hacerlo. Por tanto, deriva en que el Estado no hace básicamente muy poco. Entonces, lo menciono como un amarre del Estado subsidiario y, por tanto, de la degradación ambiental. En otro término, y de amarre del modelo jurídico-económico, tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que en la práctica funciona como una tercera cámara que no tiene control. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no son apelables ante nadie. La composición del Tribunal Constitucional se hace en base a cuoteo político, básicamente. No voy a entrar en detalles del Tribunal Constitucional, no es la materia, pero es un elemento fundamental para el amarre jurídico institucional del modelo económico que genera la devastación ambiental que hoy en día vivenciamos como en Coronel, por ejemplo, en Lenquén, en Talcahuano, etc. Y el otro modelo, el otro amarre esencial de la Constitución es los altos quórum de reformas, ¿cierto? De 3/5, de 2/3. No voy a entrar en el detalle de cómo se hace, cómo lo regula la Constitución, pero es un elemento central para amarrar el modelo económico que sustenta la devastación ambiental que hoy en día vivenciamos. Y en último término, y a modo de conclusión también, señalar que, como decía anteriormente, la Constitución actual casi no toca el medio ambiente, solo a propósito del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que les leí, y a propósito de dos temas más, y que tienen que ver también con el amarre institucional. En primer término, respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas. El Código Civil en su primer momento, el Código de Aguas también, establecieron que el agua es un bien nacional de uso público, o sea, los bienes nacionales de uso público son aquellos que pertenecen a la nación toda. En teoría son de todos y todas, en teoría, porque ¿qué hizo la Constitución? Y, bueno, un paréntesis, en técnica jurídica, digamos, las constituciones son leyes marco, leyes macro, ¿cierto? Fundamentales, por tanto, las constituciones no están llamadas a regular un detalle en específico, no están llamadas a regular procedimientos o a regular especificidades, sino a generar los marcos de convivencia, digamos. Pero la Constitución del 80 en materia medioambiental se sale de eso y amarra dentro de la Constitución los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Y qué son los derechos de aprovechamiento de agua? Básicamente, la forma que encontró el Estado de Chile para privatizar el agua. Porque en teoría es un bien nacional de uso público, pero en la práctica, si no tienes los derechos de aprovechamiento de agua, no puedes acceder al agua y los derechos de aprovechamiento de agua se venden en el mercado, literalmente, como cualquier otro bien. Entonces, un elemento a partir del cual toca el medio ambiente es para privatizar el agua y otro elemento a partir del cual toca el medio ambiente es para privatizar los yacimientos mineros. Bueno, ahí lo menciona el artículo 19, número 24, incisos 6, 7, 8, 9 y 10. Establece que los yacimientos mineros, etcétera, son de propiedad de toda la nación, pero se pueden concesionar, se pueden arrendar, se pueden establecer contratos de explotación directa, etcétera. O sea, genera la Constitución, no debiendo hacerlo en términos teóricos, genera el mecanismo para privatizar tanto los derechos de aprovechamiento de agua y por tanto el agua, como los yacimientos mineros. Por tanto, y para concluir con el análisis de la Constitución actual, cierro diciendo que la Constitución actual no aborda el medio ambiente como un elemento integral del diseño estatal, lo aborda de una manera individualista y solo lo aborda además para privatizar los recursos o los mal llamados recursos naturales, así como el agua y las pertenencias y los yacimientos mineros.
Muchas gracias y ahora le doy el pase a mi compañero Ricardo Fres, que nos va a hablar respecto de la experiencia comparada en algunos otros países de la región latinoamericana y cómo ellos han abordado tanto el proceso de cambio constitucional como el medio ambiente dentro de sus constituciones propiamente tal. Eso. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir el inalámbrico? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ya. La segunda parte y un poco la continuación de lo que ya vio Francisco apunta a una parte que a mí me resultó bien entretenida. Igual me significó ponerme a estudiar un poco lo que son las experiencias de otros países en materia constitucional y en particular, bueno, Francisco lo dejó un poco en claro, es súper débil, súper leve el tratamiento y el resguardo que nuestra constitución actual da al medio ambiente. Y justamente la intención un poco es pasarnos al otro extremo, irnos a las constituciones verdes, por así decirlo, que son dos ejemplos que tenemos en Latinoamérica, que son súper relevantes y súper importantes de abordar. Entonces, la idea un poco es que podamos revisar, y también hago la primera prevención, la Constitución de Ecuador tiene 440 artículos, o sea, en ningún caso en 20 minutos alcanzamos a dar un tratamiento como se merece ese cuerpo legal, lo mismo la boliviana. Entonces, en particular, lo que yo voy a hacer es hablar de ciertas instituciones, de ciertos elementos o aspectos que son súper innovadores y casi revolucionarios para el contexto constitucional mundial incluso, que encontramos en la Constitución de Ecuador y de Bolivia. Y en base a eso, abrir un poco nuestra mente a cómo proyectamos nosotros nuestro proceso constituyente. O sea, nosotros conversábamos, igual es interesante ver que para nosotros esto no es una charla teórica que se viene a dar en el contexto de, vamos a hablar de la Constitución de Bolivia. Este es el preámbulo de lo que se nos viene a nosotros como país, que es un proceso constituyente. Entonces es súper importante que podamos ampliar un poco la mirada, porque si nos quedamos en la Constitución chilena trae una tradición que es de 1925, es la misma forma de redacción, bien fome, bien aburrida. Entonces, una invitación es a que veamos otras formas de hacer constitución y que son constituciones, o sea, para que no les digan o para que no nos digan que no, que lo que podemos cambiar es una palabra por otra. O sea, esto es una forma totalmente distinta de ver las constituciones y esa es un poco la invitación. Yo voy a abordar aspectos muy específicos, cada constitución es para hablar 10, 15 minutos, una hora en particular de ellas, así que parto. Conceptos claves que vamos a abordar: constitución política, proceso constituyente, asamblea constituyente, sujetos de derechos, derechos fundamentales, lo que es la acción popular, la naturaleza dentro de la constitución, derechos, deberes. Esos son como los marcos donde nos vamos a mover ahora en este ratito. Y parto con la experiencia de Ecuador. La constitución actual de Ecuador se llama Constitución Política del Ecuador. Tiene 444 artículos, como dije, y fueron 130 asambleístas quienes dieron cuerpo a la Constitución actual. Cuando hablo de asambleístas ya adelantamos un poco lo que también creo que es importante que vayamos viendo, que es analizar cómo fueron dándose los procesos constituyentes en esos países para que veamos más o menos qué es lo que nosotros ya sabemos que se viene, cómo funciona allá. Hubo una asamblea constituyente. El primer paso allá fue constituir la asamblea constituyente. Se constituyó el 30 de noviembre del año 2007 y hasta el 24 de julio, es decir, casi un año estuvieron trabajando en el texto constitucional. Lo que nosotros vamos a hacer en octubre del otro año, si es que se aprueba el primer plebiscito o la consulta de si vamos a querer o no el cambio de la Constitución, el segundo paso es ya empezar a redactar la Constitución. Ese proceso en Ecuador duró casi un año. Y al igual que como también se está proponiendo para el caso nuestro, al igual que un referéndum de entrada, también habría un referéndum de salida, es decir, el resultado final de lo que la Asamblea Constituyente logre trabajar durante este tiempo va a ser sometido a votación por parte de la ciudadanía para ver si aceptamos o no la Constitución. La forma y toda la discusión que tenemos actualmente, eso se está discutiendo todavía, pero en particular para Ecuador la fórmula fue así. La Asamblea Constituyente armó la Constitución y se sometió a referéndum constituyente que la ratifica. Terminamos con la Constitución Política de Ecuador y si analizamos o vemos cómo podríamos caracterizarla desde el punto de vista ambiental, a mí me gustó una frase que leí por ahí que decía: son pioneros en el ejercicio del constitucionalismo ambiental. O sea,
habla del constitucionalismo ambiental. ¿Y desde qué perspectiva o cómo se justifica eso? Ellos lograron incorporar a la Carta Política como sujeto de derecho en sí mismo a la naturaleza, así como los derechos que como sujetos les son propios. Es decir, ellos incorporan a la naturaleza como un sujeto de derecho. Eso es algo súper importante que lo voy a volver a hablar un poquito más adelante, pero es una característica que es súper particular y casi única a nivel mundial de la Constitución ecuatoriana. La Constitución política parte con un preámbulo, y en el caso particular de Ecuador, lo quise muy grande, pero el preámbulo dice: nosotras y nosotros, el pueblo soberano de Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando, invocando, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Caxuay. Esta es una declaración de la Constitución Política de Ecuador. Así parte la Constitución, con esa declaración. Nosotros partimos con: Chile es una república soberana, el típico tratamiento más como legalista, más aburrido. O sea, acá esta es una declaración de principios que está dentro de la Constitución. Y esto también es súper revolucionario, porque la Constitución política en Chile, como lo explicaba Francisco, se aborda por lo general desde la dimensión de la relación del hombre con el medio ambiente, es decir, cómo el medio ambiente le sirve al hombre. Que es lo que dice el artículo 19, número 8, todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, el medio ambiente en la Constitución está planteado como una garantía para las personas. ¿Cuál es la otra dimensión que incorpora la Constitución ecuatoriana y que viene a constituirse como una revolución? La condición de la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque lo primero que logra es romper el paradigma antropocéntrico que tiene la Constitución actual y que en general tienen casi todas las constituciones, que es la Constitución o la naturaleza al servicio del ser humano, y además porque agrega el Sumak Caxuay, que es el buen vivir. El buen vivir en la Constitución ecuatoriana está contemplado como una serie de garantías y derechos mínimos y básicos que tiene que tener toda persona para poder desarrollarse de buena manera en la vida. Entonces, ese buen vivir, dentro de lo que es el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, además contempla el derecho a la naturaleza como un derecho. Entonces, la Constitución la aborda desde las dos perspectivas, desde la naturaleza como entidad propia y la relación que tienen las personas con el medio ambiente. ¿Qué es lo que dice la Constitución sobre el medio ambiente? Aquí yo voy a ir citando ciertos artículos de la Constitución. Voy a poner quizá un poco latero, voy a tener que leerlos, no son tan largos, pero creo que igual es importante que vayamos viendo cómo son los artículos, o sea, cómo es un artículo de la Constitución, porque finalmente eso es lo que nosotros vamos a tener que terminar. O sea, nuestra Constitución va a estar redactada por distintos artículos y ver la importancia de la redacción de un artículo de la Constitución, la amplitud o lo restringido que puede estar cada uno de los artículos y las oportunidades que presenta esta redacción. Como explicaba Francisco, una Constitución tiene distintas categorías o distintos títulos. En particular, en el título segundo, la Constitución en el artículo 10 establece: las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Y el inciso segundo es el revolucionario, el que establece una cuestión que hasta ahora no se daba. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Es decir, la naturaleza como un sujeto de derechos. Nosotros, en el día a día y en la vida, y nuestra Constitución así lo establece, tenemos las personas naturales, las personas jurídicas que pueden ser con fines de lucro, sin fines de lucro, empresas, fundaciones, etc. Y ese es como el marco en el que siempre nos movemos. Aquí lo que se agrega es una especie de tercer sujeto. Aquí lo que se agrega es un tercer sujeto y se reconoce a la naturaleza como un sujeto que tiene derechos propios e independientes de los que tiene la ciudadanía. Normalmente mi derecho es un límite para el derecho del otro. Así nosotros nos vamos relacionando en sociedad. Uno tener derechos se constituye como un límite para el ejercicio de los otros. Entonces, es sumamente relevante todo lo que se le amplía el rango de protección al medio ambiente y a la naturaleza por el hecho de ser considerado un sujeto de derechos. ¿Y cuáles son los derechos que tiene la Constitución? Son los derechos que la propia Constitución le reconoce. Entonces, si nosotros seguimos revisando la Constitución, vamos a ir viendo que hay distintos derechos que la Constitución establece específicamente para el medio ambiente. Y aquí pasamos al capítulo 7. O sea, aquí nosotros, en la Constitución de Chile,
tenemos en el 19 número 8 una garantía de que tenemos un derecho a vivir, garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acá hay un capítulo entero destinado al medio ambiente y a la naturaleza. En el artículo 71, y quiero leer el primer inciso, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se le respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Es decir, la Constitución le entrega a la naturaleza el derecho a existir, que ya es algo súper relevante. Cuando yo estaba estudiando esto, vi un ejemplo que me llamó mucho la atención y que creo que es súper gráfico para hacerse una idea de lo que significa que la naturaleza sea un sujeto de derechos. Esto es como cuando en la esclavitud o cuando los indígenas pasaron de ser esclavos a cuando se abole la esclavitud, cuando pasan a ser, por así decirlo, personas o sujetos con derechos. Esa es la relevancia, o sea, yo ya no puedo vulnerar a una persona porque ahora es una persona que tiene los mismos derechos que yo, tiene fórmulas para defenderse. Yo ya no puedo maltratar a una persona, no la puedo matar porque ahora está resguardada por toda una esfera de derechos. Eso mismo pasa con la naturaleza en Ecuador. O sea, lo que se buscó en Ecuador fue dotar a la naturaleza de un sistema en el cual la entendamos en coexistencia con las personas, pero no al servicio necesariamente de las personas. Entonces, el derecho a existir es algo súper relevante que establece el artículo 71. De igual forma, establece lo que es la defensa y el cuidado de la naturaleza, también en forma de derecho. Establece lo que es la promoción de la naturaleza y el cuidado de la naturaleza misma. Entonces, toda la gama del capítulo séptimo, también en el artículo 72, establece lo que son los ciclos vitales como algo garantizado dentro de la Constitución. Es algo súper relevante. O sea, se habla un poco de lo que es el darle descanso a la naturaleza en la Constitución. O sea, son cosas que nosotros muy difícilmente podríamos pensar incorporar en nuestro cuerpo normativo. O sea, nosotros no tenemos nada de naturaleza, nada de medio ambiente en la Constitución. En este capítulo se habla incluso de los ciclos vitales. Se habla de la protección, también garantizada a nivel constitucional. El artículo 74 establece: las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. O sea, acá se habla del buen vivir, que es la otra perspectiva un poco que hablábamos. O sea, si bien por una parte reconocemos que la naturaleza tiene derechos, y dentro de esos derechos y dentro del buen vivir está también la protección y el derecho o el acceso a la naturaleza, también se aborda la perspectiva de cómo las personas tienen el derecho a la naturaleza. Además de los derechos, que es como la primera etapa y el primer capítulo que tiene la Constitución, también el medio ambiente en Ecuador se aborda en la Constitución desde el punto de vista de los deberes. Y tenemos por una parte el deber de los ciudadanos. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, en el número 6, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano, utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. O sea, estamos hablando del uso racional, sustentable y sostenible de los recursos naturales. O sea, habla de principios que están recogidos desde el Acuerdo de Río. O sea, ese es el nivel de desarrollo que tiene esta Constitución. Va a cumplir 10 años ahora, al menos en lo intelectual. Es una Constitución súper avanzada y que resguarda de manera súper interesante lo que son los derechos de la naturaleza. De igual forma, se aborda desde los deberes, pero ya no desde la ciudadanía, sino que cuáles son los deberes que tiene el Estado frente a la ciudadanía. Y también se establece, número 1, garantizar los derechos de las personas, colectividades y de la naturaleza. Es una obligación del Estado garantizar también el resguardo por la naturaleza, algo que nosotros acá no estamos ni cerca de tener consagrado en la Constitución. Entonces, es una fórmula totalmente distinta de entenderlo. Y, como les decía, por una parte está lo que es la naturaleza como sujeto de derechos y por otra parte está el buen vivir, es decir, cómo nos relacionamos los hombres con las personas con la naturaleza, que esta es la dimensión que nosotros tenemos regulada en Chile. Todo lo otro es algo único y propio de Ecuador. Y el capítulo segundo establece en el artículo 14, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. O sea, nosotros en la Constitución, en el artículo 19, número 8, se establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acá lo que nos dicen es que tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente ecológicamente equilibrado. O sea, esto desde el punto de vista jurídico, que a nosotros nos toca en las leguleyadas defender palabra por palabra, discutir palabra por palabra para ver el alcance, es trascendental. O sea, hablar de un ambiente sano
es mucho más amplio a decir, no, un ambiente libre de contaminación. Para nosotros analizar en el recurso de protección una vulneración al medio ambiente tenemos que comprobar que hubo contaminación, qué es lo que se entiende por contaminación, qué es lo que se entiende por medio ambiente, libre de contaminación, hasta dónde son los márgenes. Acá no, acá nos plantea un rango que es mucho más ambicioso, un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales. O sea, en la Constitución de Ecuador tenemos conceptos como la preservación, la conservación, la prevención y la recuperación. O sea, es un estándar altísimo que nosotros no hemos visto y que no existe en otra constitución. Entonces, es súper relevante analizar lo que es la experiencia de Ecuador porque contempla estas dos variables que son súper interesantes. O sea, si nosotros pudiéramos aspirar, por ejemplo, a llegar a que pudiéramos dar una consagración como sujeto de derecho a la naturaleza en nuestro país, de verdad que cambia mucho el panorama general. Entonces, esa es una primera idea en relación a lo que es la experiencia de Ecuador, plantearles esa institución que es súper interesante y que es súper potente. Dicho esto, paso ahora a lo que es la experiencia boliviana. De la experiencia boliviana también, imposible hablar de todo lo que la Constitución boliviana regula sobre el tema de medio ambiente. Previo a eso quiero primero partir también haciendo una pequeña referencia a lo que fue el proceso constituyente de Bolivia. Igual que Ecuador, igual que lo que se nos viene a nosotros. Lo primero, Asamblea Constituyente. También hubo una Asamblea Constituyente que se constituye en Sucre el 6 de agosto del año 2006. La Asamblea comienza a trabajar, comienza a redactar el texto legal y también se somete a referéndum. Es decir, la Asamblea también tuvo listo el proyecto, lo sometemos a referéndum el 25 de enero del año 2009. Los resultados del referéndum, 61% a favor del texto que se terminó, un 38% en contra. O sea, así se dieron las dinámicas en Bolivia y finalmente la entrada en vigencia de la Constitución es del 7 de febrero del 2009. Entonces, el 2009 la Constitución boliviana entra en vigencia. También me voy a dar el lujo, creo yo, de poder tomar este párrafo y lo voy a leer. Dice, en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestros Chacos, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdes y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con los rostros diferentes y comprendidos desde entonces, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Este es el primer párrafo de la Constitución de Bolivia. O sea, uno que le toca ver un poco la Constitución y las leyes chilenas, lee esto y se te paran los pelos. O sea, que esto esté en la Constitución y que sea el primer párrafo de la Constitución es algo súper potente. O sea, realmente es una forma de ver las cosas, es una forma de ver la vida, de ver la sociedad, de proyectar el desarrollo de un país. Y este preámbulo es harto más largo, o sea, está en Google, es un ratito que se pueden dar y de verdad que es una perspectiva totalmente distinta a lo que nosotros tenemos normalmente acá en nuestro país. Entonces, no voy a hacer un análisis tan detallado como en Ecuador respecto de Bolivia, pero sí creo que es importante ver el artículo 9 porque también habla de los deberes del Estado frente al medio ambiente y establece que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. O sea, la Constitución en Bolivia lo que hace un poco es meterse no solamente con decir yo voy a regular lo que es el medio ambiente y lo voy a defender, sino que además tengo que establecer ciertos límites. Porque, claro, una cosa es establecer una serie de garantías y derechos para el medio ambiente, pero si eso yo no los voy a poder hacer efectivos en la realidad, no tiene mucho sentido. Entonces también tiene que entrar a la otra lista que es igual de importante para que el medio ambiente pueda ser debidamente resguardado, que es el aspecto económico del país, el desarrollo económico, el crecimiento. Cómo el país se desarrolla en relación a el crecimiento natural, al uso de los recursos naturales, a la industrialización. O sea, en ningún caso tampoco se apunta a decir no vamos a tocar nada, lo vamos a dejar todo igual. Pero ¿cómo queremos nosotros nuestro desarrollo? ¿Cómo queremos que el país avance en materia económica y cómo ese avance está siempre condicionado a la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras? Eso es desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, como lo queramos llamar, pero es desarrollémonos nosotros, pero siempre pensando en que también se vienen las futuras generaciones. Entonces,
Ese es un principio también del Acuerdo de Río, es una cuestión trascendental que está contemplada en la Constitución. O sea, es súper valioso estas declaraciones que tiene la Constitución boliviana. Y en particular, yo lo que quiero revisar sobre la Constitución boliviana, y que creo que es algo interesante también como para que lo evaluemos posteriormente en cuanto a lo que podríamos nosotros tener para nuestro sistema, es la acción popular en la Constitución. Normalmente, como decía Francisco, yo tengo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la misma Constitución me dice, usted tiene un recurso de protección, es decir, cuando usted se vulnere el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, presenta un recurso de protección. Pero como decía Francisco, con una serie de limitaciones. ¿Qué es lo que establece la Constitución boliviana? Establece una perspectiva mucho más amplia, establece una acción popular, que viene a ser eso, una acción para el pueblo. No está restringida a una persona en particular, sino que lo que hace es entregarle al pueblo la posibilidad de proceder contra todo acto u omisión, tanto de las autoridades como de las personas, individuales o colectivas, que violen o amenacen con violar derechos o intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, etcétera, y el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene la Constitución boliviana y que no tenemos nosotros? Es una acción establecida en la Constitución para dar un efectivo resguardo también a los derechos, porque como les digo, o sea, tenemos los derechos, pero también tenemos que tener formas y mecanismos para protegerlos, para que efectivamente nosotros podamos hacer valer esos derechos, o si no, se terminan constituyendo como simples declaraciones en papel. Entonces, estas acciones son súper relevantes para poder concretar y dar un poco el ejercicio a la defensa y al resguardo de los derechos. Y si nosotros vemos el artículo 136, que es el siguiente, establece que ¿cuándo se puede interponer esta acción popular? Durante el tiempo que subsiste la vulneración o amenaza de los derechos o intereses colectivos. El recurso de protección solamente lo podemos presentar 30 días después de que se presenta el hecho que genera el daño. O sea, es súper distante la fórmula acá. Mientras se esté dando el daño, nosotros podemos presentar la acción popular. El recurso de protección es mucho más limitado en cuanto al plazo. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. O sea, esta es una acción directa. O sea, yo no tengo que ir al Tribunal Civil, después ir a la Corte Suprema para después recién poder presentar esta acción. Si yo veo que se está verificando una vulneración, cualquier persona directamente puede ir y presentar la acción popular en Bolivia. De igual forma, ¿quién puede presentar esta acción? Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad. Acá en Chile nosotros para poder presentar un recurso tenemos que ser afectados. Es muy difícil, o son muy pocos los recursos y son muy limitados los que nosotros podemos presentar en favor de una persona, en favor del medio ambiente. Entonces acá esta acción popular también es una innovación en ese sentido porque permite que cualquier persona, sin necesidad de ser afectada, tanto a título personal como en representación de una colectividad, puedan presentar este tipo de acciones. Y otro concepto que es súper relevante y súper innovador es que también habla, dice, podrá interponerse esta acción por cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad y con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, es decir, contempla otra institución que es el Defensor del Pueblo. Eso es algo que nosotros no tenemos acá. ¿Qué es el Defensor del Pueblo? Muy a grosso modo, es la posibilidad de que alguna persona de la sociedad civil, de la academia, de la ciencia, pueda decir, oye, yo tengo los argumentos suficientes para poder plantear que el medio ambiente en alguna de sus dimensiones se está viendo afectado, se está viendo vulnerado. Yo me planteo y me sitúo para, en calidad de defensor del pueblo, por así decirlo, poder concurrir y representar esos derechos. O sea, amplía también la posibilidad de poder, desde el punto de vista más técnico y desde el punto de vista especializado, poder abordar la defensa de los derechos, cosa que nosotros acá lo tenemos súper restringido a lo que es el tema judicial nomás. Acá también se amplía a otras líneas de la sociedad civil que pueden tener una participación más activa. Entonces también es súper relevante lo que establece la acción popular en Bolivia. Y bueno, esa es la institución en materia boliviana que a mí me interesaba plantear. Creo que, como les decía al inicio, y para terminar, si bien estas constituciones igual hay que entenderlas en un contexto, o sea, la vinculación que tiene Bolivia y Ecuador respecto, por ejemplo, de sus pueblos originarios es una cuestión que nosotros lamentablemente no tenemos en nuestro país. Entonces, hay que entender que todas estas fórmulas, estas instituciones, se dan en un determinado contexto, en un determinado país, en una determinada situación. Pero mi idea y la intención un poco es abrir el debate, es que podamos conversar sobre esto, que podamos ampliar la mirada y ver que hay distintas formas de hacer las cosas, que no es la única forma como está establecido en la Constitución actual, que podemos proponer un cambio de paradigma y en ese sentido, desde el punto de vista del medio ambiente, que es lo que nosotros trabajamos y es lo que nos
y que creemos que es la lucha que todos tenemos que dar y seguir dando, estos son dos super ejemplos para que los tengamos en mente a la hora en que empecemos a trabajar en nuestra Constitución. Así que eso, cualquier pregunta o duda la dejamos para final cuando termine Fernando y que podamos conversar un ratito. Gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando Cortés y vamos a ver ahora desafíos y propuestas hacia una nueva Constitución, entendiendo obviamente la coyuntura actual y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos tanto como ciudadanos, como representantes de colectividades y como también representantes y pobladores de los territorios. En ese sentido nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? Podemos primero informarnos, concurrir a estos conversatorios y poder levantar información específicamente de acuerdo a nuestros territorios e ir informándonos a modo de armar un debate para cuando tengamos que decidir qué es la nueva Constitución que queremos, específicamente en materia ambiental. Y la segunda pregunta es, ¿qué elementos ambientales podemos incorporar a esta nueva Constitución? Lo veremos en el siguiente párrafo. En ese sentido se ha elaborado la propuesta en términos de 4 elementos, más o menos armada como una Constitución, y en ese sentido tenemos el número 1, principios y bases de la institucionalidad, que es lo que rigen principios que rigen tanto al Estado como a las personas que lo habitan. Segundo, garantías fundamentales, que son los deberes que tiene el Estado con respecto tanto a los individuos, personas naturales, personas jurídicas, colectividades o incluso otros sujetos de derecho que pasaremos a ver más adelante. Por otro lado, medio ambiente. Medio ambiente nosotros consideramos que tiene que ser un capítulo aparte en ese sentido, toda vez que es una cuestión muy importante y tampoco puede ser tratada aisladamente, ni menos solamente en un artículo, como es el caso chileno, en el artículo 19, número 8. Y finalmente un capítulo relativo a los pueblos originarios. Bueno, primero en cuanto a principios y bases de la institucionalidad, especialmente en razón de lo que explicó Francisco, hoy por hoy, de acuerdo a la Constitución de 1980, en Chile tenemos un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir un Estado subsidiario? Un Estado que actúa solamente en el caso de que los privados no actúen o hagan una labor determinada. Tenemos en ese caso también el recurso de amparo económico, pero en ese sentido nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol distinto. ¿Qué tiene que cumplir este rol? Este rol tiene que cumplir principios relacionados al medio ambiente, a la economía de la sociedad. Tiene que preponderar el salvaguardar estos bienes jurídicos protegidos. Por otro lado, tenemos también como principio la participación ciudadana en materia ambiental. La Declaración de Río nos menciona en su artículo 15, que es un deber esencial al momento de decidir temáticas ambientales, tener una participación ciudadana que debe ser efectiva. ¿A qué se refiere con que sea efectiva? Que tiene que existir un adecuado nivel de información. ¿Por qué un adecuado nivel de información? Porque una cosa es decidir y otra cosa es decidir informado. Muchas veces nosotros al momento de tomar decisiones, por ejemplo, dentro del marco de una evaluación ambiental, se realizan observaciones ciudadanas, pero a veces no está la información relativa al proyecto. En este caso también, cuando se tenga que tomar decisiones en materia ambiental, es un deber y también un derecho y un deber, un derecho por parte de las personas y un deber en cuanto al Estado, estar debidamente informados. Por otra parte, tiene que ser efectiva y vinculante, cuestión que no existe en este momento en Chile, y finalmente que esta participación sea relativa a planes, políticas, programas y proyectos, obviamente en materia ambiental. Segundo, la incorporación de nuevos conceptos. Acá lo que hablaba más o menos Ricardo en cuanto a los principios que tenemos tanto la Constitución ecuatoriana como la boliviana, es la elaboración de ciertos principios que van a conducir o establecer ciertas directrices tanto para el Estado como para las personas que lo habitan. En ese sentido, un buen principio sería la consideración del cambio climático. ¿Cómo lo define en este caso Naciones Unidas? Naciones Unidas dice que es un cambio en el clima atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. En ese sentido, es un principio que podríamos incorporar, tal vez pueda ser rector o no, lo iremos a discutir en la etapa correspondiente, pero un principio que tenemos que tener en consideración al momento de tomar tanto decisiones a nivel estatal como a nivel de decisiones de políticas públicas. Cuarto, el concepto de desarrollo sostenible. Ya había adelantado algo tanto Francisco como Ricardo. Este es un concepto que mira más allá del preciso momento, sino trata de ver y velar por las generaciones futuras. Vamos a leer más o menos también qué es lo que dice Naciones Unidas respecto a esto. Lo identifica y lo conceptualiza en el siguiente sentido. Dice que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Vale decir, establece un límite al momento de establecer un desarrollo, especialmente en razón al extractivismo, y este sería un buen límite en ese sentido. Número quinto, principio precautorio. ¿Qué es el principio precautorio? El principio precautorio también es uno de los principios señalados en la Declaración de Río, que señala
que en el caso que no exista certeza científica ante un producto o cualquier actuación que exista por parte del Estado o de un privado, la decisión es abstenerse. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el caso de que yo no tengo certeza científica si es que algo puede producir un riesgo, un daño o cualquier cosa al medio ambiente? La decisión en cuanto a este principio es abstenerse, cuestión que nos podría servir de mucho, por ejemplo, en el caso del recurso de protección en materia ambiental, porque ante la falta de certeza tendríamos que no tomar ninguna medida en ese sentido. Número 6, naturaleza como sujeto de derecho. Ya había adelantado algo Ricardo también. En ese sentido consideramos que es muy importante considerar que la naturaleza es un sujeto de derecho distinto de las personas que la habitan. Y en ese sentido también recojo las palabras al decir que nosotros tenemos una concepción antropocéntrica. Y nosotros también podemos tomar una concepción más biocéntrica o geocéntrica en ese sentido y entender que la naturaleza, el medio ambiente, los ecosistemas son personas jurídicas propias y que cualquier persona a través de una acción popular puede ejercer acciones a fin de poder salvaguardar los derechos del mismo. Y finalmente un Estado plurinacional, entendiendo que existen variadas naciones, especialmente el pueblo mapuche. Bueno, ahora el segundo capítulo relativo a derechos fundamentales. Nosotros vamos a extender la noción primeramente de derechos fundamentales no solamente a lo que se refiere al ser humano, sino también a la naturaleza como sujeto de derecho, pero antes de eso pasaremos a hablar netamente de los derechos fundamentales del ser humano y después pasaremos más o menos a desarrollar qué es lo que entendemos por la acción popular. Primeramente, modificación del recurso de protección en materia ambiental. Francisco ya adelantaba algo. El artículo 20 de la Constitución Política del Estado establece qué es el recurso de protección y establece una limitación expresa en el artículo, respecto al artículo 19, número 8, señalando que el acto u omisión solamente debe ser ilegal, más no arbitrario. En ese sentido es una limitación, obviamente, en cuanto a cualquier vulneración que pueda amanecer una persona y consideramos que esta tiene que ser una modificación desde ya. Por otro lado, la conceptualización del derecho al medio ambiente como un derecho específicamente a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Hoy por hoy el artículo 19 solamente nos garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no si ecológicamente equilibrado, ni menos un medio ambiente sano. Por otro lado, establecer una tutela efectiva y oportuna. ¿A qué nos referimos con tutela efectiva y oportuna? Que existan las acciones y medios idóneos para salvaguardar estos derechos. Por otro lado, regulación de colisión de derechos fundamentales. El artículo 19 señala cuáles son todos los derechos que el Estado debe salvaguardar respecto a todas las personas y debe garantizar. En ese sentido hay momentos donde se producen ciertas colisiones. Vale decir, por ejemplo, el artículo 19 número 24 establece el derecho a propiedad y el artículo 19 número 8 establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En ciertos casos estos derechos colisionan, pero raramente en esa colisión gana el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, se propone un desarrollo armonioso entre estos derechos. Por otro lado, tenemos la acción popular en protección de la naturaleza. Ahí también tomamos los casos tanto de Ecuador como de Bolivia. Son casos específicamente donde cualquier persona, colectividad, personas jurídicas, colectivos, cualquier persona puede accionar en el caso de que exista alguna vulneración al medio ambiente. ¿Por qué es importante esto? Porque existen muchos lugares con ecosistemas muy ricos, pero que tienen escasa población o a veces ningún tipo de población. Por ejemplo, en el norte de Chile, en lugares como Aysén, y es importante también que pueda existir una tutela efectiva en lugares que no están poblados. Es un elemento a considerar también. Y finalmente, el acceso al agua como derecho humano. Todos entendemos qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy en Petorca. Entendemos también que como carta fundamental, la Constitución tendría que consagrar el derecho al agua como un derecho humano. Bueno, ahora en cuanto al medio ambiente, este capítulo lo hemos dividido en ecosistemas y en agua propiamente tal. Respecto a ecosistemas, entendemos que esta es una conceptualización amplia de ecosistemas porque no nos agrada más o menos el concepto de recursos naturales propiamente tal, sino que entendemos que ecosistemas se refiere a algo más global, algo más amplio, algo que se encuentra integrado, donde existe un ecosistema general y aquí existen ecosistemas específicos. En ese sentido, también proponemos que existe una ley de bases generales que regule cada uno de estos ecosistemas, vale decir la relación que existe entre el mar, la relación que existe entre los bosques y propiamente tal para que existan niveles de protección tanto a nivel global como a nivel específico. Por otro lado, la eliminación de concesiones, pertenencias y contratos sobre las minas y yacimientos minerales. Esta es una contracepción que había planteado Francisco específicamente en la última parte del artículo 24, perdón, el artículo 19 número 24 relativo al derecho a propiedad, donde se entregan o entrega el derecho o consagra el derecho, también consagrado en el Código de Minería, para poder solicitar derechos tanto de exploración como de explotación de minerales. Estas cuestiones, tanto como los derechos de aprovechamiento de agua,
no se pagan y están inscritos a nombre de muchas personas, a nombre de empresas y muchas cuestiones que finalmente nos limitan para poder salvaguardar el medio ambiente. Por otro lado, priorizar y resguardar e incentivar el bosque nativo, asegurar un mínimo ecológico para el funcionamiento de los ecosistemas y las relaciones entre ellos, y finalmente un especial resguardo a las áreas protegidas. Pasaremos ahora al agua. Promovemos también que exista el agua como un derecho humano, ya lo habíamos mencionado, prohibición de la privatización del agua, entendemos todo el contexto que existe hoy en día, especialmente en Petorca, donde Chile es el único país donde los derechos de aprovechamiento de agua son privados, existe un mercado, no existe muy buena regulación en el caso que una persona no los use, solamente existen sanciones y multas que en realidad no vienen a cumplir el fin de salvaguardar el medio ambiente. Por otro lado, el uso sustentable de la misma. La protección del agua como elemento fundamental de la naturaleza. Sin agua no tenemos naturaleza, no tenemos ecosistema y finalmente no tenemos vida. Y finalmente el aseguramiento de un mínimo ecológico para los ecosistemas. Por otro lado, pueblos originarios. En ese sentido, consideramos que tiene que existir una declaración respecto a un Estado plurinacional, reconociendo las distintas cosmovisiones, los distintos saberes ancestrales y los distintos modos de vivir que puedan tener los pueblos originarios, específicamente dentro de los territorios donde habitamos. Reconocimiento y participación de los pueblos originarios, autonomía de los mismos e importancia y trascendencia de los pueblos originarios en materia ambiental. En este sentido, me gustaría agregar que nosotros no somos los llamados a determinar cuál va a ser la autonomía de, de los pueblos originarios propiamente tal, sino solamente reconocer la autonomía de los mismos y entender que ellos tengan que tener procesos propios, autónomos y que sean totalmente validados por ellos mismos a objeto que puedan tener su misma regulación, entendiendo que nosotros entendemos que este es un Estado plurinacional. Finalmente, me gustaría terminar con esta idea de que en este momento estamos viviendo un momento histórico donde todos podemos ser parte de esta Constitución. No tenemos que ser letrados, no tenemos que ser abogados, no tenemos que ser técnicos, simplemente informarnos, juntarnos, reunirnos, compartir ideas, porque este es un proceso y una coyuntura histórica. Entonces hago ese llamado a que nos sintamos parte, porque esta es una tarea de todos y todas. Muchas gracias. Sí. Para allá, para que pase por allá. Bueno, la idea es dejar ahora la palabra abierta, iniciar un conversatorio. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, alguna inquietud que quiera manifestar o algún punto de vista, queda la palabra abierta y el micrófono está disponible. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este evento y por las exposiciones. Fueron muy aclaradas, o sea, de mucha ayuda. La consulta que tengo es puntual, o sea, bueno, dos partes. Primero, acerca de las constituciones de Bolivia y Ecuador. Primero, ¿cómo eran más o menos las constituciones antes de las que ya están ahora, de las nuevas? Y segundo, ¿qué efecto han tenido en el cuidado del medio ambiente en general? O sea, si que han sido como efectivas o si que han sido no tanto como uno quizás le gustaría. Eso. Ahí, se escucha. Sí. Bueno, es súper interesante ver y hacer ese análisis, cómo fue, primero, cómo está constituido el proceso previo. O sea, por ejemplo, en Ecuador venía saliendo de una crisis económica súper potente que tuvieron ellos y un poco también fue la crisis la que motivó la reforma constitucional. O sea, el modelo que ellos traían tampoco era un modelo adecuado y sano también para poder continuar llevando a la sociedad, y por lo mismo se decide avanzar a un proceso constituyente que termina en un proceso bien radical, bien revolucionario. Yo no niego que acá igual hay otros actores y otros agentes que ensucian un poco el tema. O sea, se habla mucho de que, claro, si bien aprovechamos el proceso constitucional en Ecuador para reformular la Constitución, pero también extendimos los plazos de la duración de la presidencia, que es un poco lo que se le acusa a Rafael Correa, que
también su intención era esa, también el aprovechar un poco para poder extender los mandatos y así alargar las presidencias. En Bolivia la situación es un poco distinta, porque Evo Morales es quien lidera el proceso de reforma constitucional y claro, ahí hay todo un proceso que es o sea, Evo Morales estaba antes de la Constitución y estuvo después. También está el mismo tema y la misma discusión de cómo la reforma constitucional permitió que Evo Morales estuviera otros periodos presidenciales, pero en sí acá hubo una intención y una visión más como país de decir qué es lo que queremos resguardar, sobre todo asumirse como un pueblo indígena con todas las implicancias que tienen y relevando el valor al medio ambiente que efectivamente tiene en Bolivia. Entonces, son dos escenarios bien distintos. El ecuatoriano yo creo que es el que más se asemeja al nuestro, que también deriva de la crisis, pero de todas formas terminaron en esos cuerpos. Ahora, lo interesante es la segunda pregunta, creo yo, sobre todo en relación a cómo esta declaración de bonitos principios y todo lo lindo que nosotros podemos leer de las constituciones repercute en la realidad. En el caso ecuatoriano, yo diría que ha tenido aspectos positivos y negativos. Desde el punto de vista estrictamente judicial y todo lo que es el litigio ambiental y la protección del medio ambiente, efectivamente fue un avance. O sea, de 30 juicios ambientales que han habido en la última década en materia en Ecuador, se han perdido 7, 8. Nosotros en Chile todavía no debemos tener en la historia 1 o 2 fallos favorables para el medio ambiente. Entonces, el espectro de protección y las herramientas que se le entregó o que entregó la Constitución fue súper importante para la sociedad ecuatoriana. Ahora, igual se critica un poco, y también sobre todo respecto de la Constitución boliviana, la aspiración que tuvo esta Constitución. O sea, hablamos del buen vivir, hablamos de la garantía constitucional a la vivienda, al trabajo, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente, pero si nosotros analizamos la realidad y si los bolivianos analizan su realidad, no todos todavía tienen garantizado o tienen efectivamente un acceso a la vivienda, un acceso a una alimentación garantizada. Entonces, se da un poco la dicotomía y eso también es algo importante que agregar a la discusión. O sea, ¿qué tanto nosotros vamos a plantear en las constituciones para ver si efectivamente eso es algo realizable, si es algo lograble? Porque una muy buena declaración de principios, si no se condice con que eso se traduzca en la realidad de la ciudadanía, es una constitución inoperante o ineficiente o que apunta mucho pero que logra poco. Entonces, yo en Ecuador, desde el punto de vista judicial, que es más lo que nosotros hemos visto, sí se logró un avance importante. En Bolivia ha costado un poco más que se vaya internalizando y sobre todo concretando eso. Porque, al igual que lo que va a pasar acá en Chile, la Constitución regula lo macro y después toda la especificación se va dando a través de distintas leyes, reglamentos. Entonces, ahí viene el desafío, el que lo que nosotros logramos establecer en la Constitución, finalmente nuestra institucionalidad tenga la capacidad de poder replicarlo y desarrollarlo en leyes. Y esa es la deficiencia que se ha dado sobre todo en Bolivia, que no ha existido todavía la capacidad para poder desarrollar a fondo todas las declaraciones y principios que la Constitución establece. Entonces, eso es algo súper interesante y que yo creo que va a ser parte importante del post-Constitución. O sea, el cómo nosotros ya con lo que tengamos le damos el desarrollo para concretarlo y que efectivamente la Constitución tenga una incidencia en la vida de las personas y no se limite a ser una mera declaración de buenas intenciones o principios. Buenas, igual gracias por la presentación. Mi nombre es Felipe, pertenezco al colectivo El Queule, Ehualpen. Tengo 3 preguntas. Mira, básicamente la primera es si tienen conocimiento de cómo fue la integración de las personas, de los ciudadanos, que elaboraron los documentos tanto en Bolivia como digamos, en Ecuador. Si tuvo un porcentaje, digamos, significativo de pueblo originario, si tuvo un porcentaje, obviamente, igual del ciudadano común a pie, o sea, como un poco referente a eso. ¿Cuál fue el rango como macro de quienes redactaron este documento? Lo segundo, hago la consulta con respecto como la propuesta de eliminar lo que son las concesiones, el control sobre todo de la minería, el agua. ¿Esa propuesta se puede canalizar
que sea como retrospectiva, es decir, qué pasa de aquí para atrás o arranca de aquí hacia adelante. Esa es una consulta porque es eliminarlo, pero desde el proceso actual, porque ya está como todo medio entregado, entonces eso es importante. Y lo último, con respecto a las sanciones de los delitos ambientales, ciertos procesos que ha llevado estos países o también la realidad de Chile, que en ese tema de detalle fino no lo conozco, las sanciones no solo terminan en multas o mitigaciones, sino que también hay condenas referentes a restauración o cárcel. Entonces, la primera, un poco cómo se constituyó este proceso en cuanto a la población que elaboró esto. Lo segundo, el tema de si es retrospectivo o no, la eliminación de la entrega de estos recursos, estas concesiones. Y lo otro, el tema de la sanción de los delitos ambientales. O sea, se creó algo mucho más restrictivo, pero cómo eso se lleva en la práctica, digamos, legal y de resolución. Mira, la verdad, respecto del el escenario boliviano, no tengo tan claro cómo fue la integración de la Asamblea Constituyente. O sea, ver si va a ser más o menos la fórmula que se está planteando acá en Chile, que es un sistema mixto, si es un sistema netamente comprendido por asambleístas que no tengan una vinculación con el Parlamento. En Ecuador, sí, el caso fueron 130 asambleístas, fue bien diverso el proceso. Fue bien diverso, integraba tanto gente parlamentaria, de hecho habían quienes lideraron un poco el proceso fueron encargado del partido de Rafael Correa, que era el actual presidente que estaba liderando el tema. O sea, la participación política en Ecuador estuvo presente dentro de la Asamblea Constituyente. Si bien hubo pasos para la ciudadanía común, no se pudo dejar de lado ese factor. Y lo que sí hubo y que sí es relevante es cuotas para los pueblos originarios. Eso es algo súper relevante y que creo que es importante también, súper buena la pregunta, porque responde un poco a eso. O sea, se contempló un poco lo que fue la realidad de la nación. O sea, si yo tengo una preponderancia de pueblos indígenas en mi país, tengo que dar una cuota. O sea, no puede ser que se sigan invisibilizando estos procesos y sobre todo en constituciones que apuntan a defender el medio ambiente. Los indígenas, los nativos con el medio ambiente son una cuestión que están en una total vinculación. Entonces, o sea, cosa de ver las estadísticas, este lago, yo si no me equivoco que era acá, que era uno de los lagos que tenía el agua más pura de Chile y estaba justamente bajo la concesión de una comunidad indígena. Entonces, esa idea en Ecuador estuvo muy presente y se dio la posibilidad y yo creo que gran parte del resultado también de las declaraciones y de las como visiones que se plasmaron en la Constitución responden a la participación de los pueblos originarios. Bueno, en relación a la segunda pregunta, la respuesta es simple, no. En ese sentido no operaría retroactivamente, pero es un primer avance. O sea, entendemos que están concesionadas y están entregadas gran parte de las pertenencias mineras por la relación ya dicha, pero una primera fase sería al menos modificar qué es lo que está aplicable hoy en día. Existen otros mecanismos que todos hemos escuchado que podría ser más o menos una suerte como de expropiación o quitar más o menos la concesión. Esa es una problemática que se ha planteado varias veces en ese sentido e implica lo mismo. ¿Cuál va a ser el valor en ese caso que se le va a agregar a la concesión y cómo yo voy a buscar una moneda de cambio como Estado para poder quedarme con esa concesión? Esa es la problemática y es más bien un problema más que jurídico, fáctico. Podemos tomar la decisión, se podría tomar un Estado que tenga mayor intervención, pero nos encontramos frente a esa problemática. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo nosotros expropiamos y cuál va a ser el valor finalmente de indemnización de la pertenencia minera propiamente tal? Y bueno, respondiendo, aprovechando también la tercera pregunta en relación a la sanción de delitos ambientales. Bueno, en Chile existen muy pocos delitos ambientales, está la ilegal de bosque, cierta contaminación de agua y el 361 de la ley de pesca. Pero esta en sí engloba más que nada sanciones pecuniarias. Si no me equivoco, la ley de pesca establece entre 100 y 3.000 UTM, pero finalmente, como entendemos, en derecho penal existen muchos atenuantes de responsabilidad y finalmente, si bien establecen multas, existen ciertos casos de privación de libertad, pero en la praxis no se ha dado porque existen estos atenuantes que los encontramos en el mismo Código Penal. Pero propiamente tal, y pudiendo avanzar un poco,
Existe una reforma hoy pendiente respecto al Código Penal donde se buscan agregar ciertos delitos ambientales, específicamente, por ejemplo, hablamos del delito a la vulneración del medio ambiente propiamente tal. Eso se está trabajando en este momento, pero obviamente sería una muy buena herramienta en ese sentido, objeto de salvaguarda del mismo. Solo hacer una pequeña acotación respecto de la última pregunta en relación a las sanciones. Como mencionábamos al principio, las constituciones establecen la ley, el marco. Todo el detalle específico, digamos, no es o no debiera, en teoría, ser función de la Constitución. Por tanto, como decía Ricardo y como decía Fernando, esta nueva Constitución, que va a ser un proceso muy largo, es un primer paso. Después de eso queda mucho camino por delante en relación a la especificación de los distintos temas. Y ahí hay un tema súper esencial que plantea el Felipe en relación a las sanciones y a la fiscalización. Porque hay ciertas sanciones, actualmente en Chile son muy bajas y muy pobres, por así decirlo, pero existen. Si existiera una real fiscalización, habría una mucho mejor protección del medio ambiente en su conjunto. Eso. Ya tenía el micrófono en la mano. Bueno, antes que todo, muchas gracias chicos por la presentación, fue muy aclaratoria, en serio. Me gustaría partir con un comentario y luego tratar de ahondar una pregunta, principalmente desde la gestión pública, la administración pública, porque soy administrador público. Como que el eslogan de lo que hemos llamado la Revolución de Octubre es que Chile despertó. Y la verdad es que sería interesante ver hasta qué punto hemos despertado, cuánto hemos abierto los ojos de este sueño que lleva por lo menos 50 años, parece, o un poquito más. Porque no hemos dado cuenta del abuso económico, no hemos dado cuenta de que las pensiones son indignas, de que los sueldos son indignos, de que la salud pública y la educación pública están en la bancarrota o han sido completamente desmembradas y tratadas de ser sepultadas por voucher de transferencia tanto a la salud como a la educación privada. Pero la verdad es que si nos encontramos en ese paradigma de que nos dimos cuenta del abuso económico y la respuesta a salir de esta crisis es que tengamos todo un poquito más de plata, desde el punto de vista netamente ecológico eso simplemente conlleva más destrucción. Es así de simple, porque si tengo más plata voy a optar a otra casa, o voy a optar a más viajes, o voy a optar a un terrenito, o voy a optar a comprarme más cosas que finalmente sí o sí generan algún tipo de deterioro ambiental. Entonces este tipo de charlas y este tipo de experiencias sirven enérgicamente para entender la urgencia de lo que nos encontramos, porque tampoco es que hayamos descubierto el cambio climático ayer, sino que el panel intergubernamental lleva 45, 50 años funcionando, diciéndonos todos los años lo alarmante que es el siguiente, hasta que llegamos al hastío de que los científicos y científicas no saben cómo decirnos que estamos al otro lado ya casi del trampolín. Estamos casi en un punto de no retorno. Entonces, ¿cómo vamos también entendiendo el cambio climático al 2019 en comparación al 1970, por ejemplo? En cuanto el 80% de nuestra región del Biobío, son cultivos de pino y eucalipto. Entonces no estamos hablando de una regeneración o reforestación de pequeños resabios de deterioro ambiental o de problemáticas ambientales, sino que es como, si queremos recuperar la región del Biobío, hay que recuperar por lo menos el 50-60% de plantaciones de pino y eucaliptos. Estamos hablando del 80% del territorio regional, son muchísimas hectáreas. Entonces, partiendo de ese sentido de urgencia, y entendiendo y haciéndome parte de sus necesidades constitucionales o el catálogo de propuestas que ustedes levantan, que son todas muy acertadas, creo yo, me nace esta pregunta desde la administración pública, porque, por ejemplo, hoy día leía el presupuesto o los ingresos fiscales de la DIPRES para el año 2018. Los ingresos fiscales son finalmente todo lo que ingresa desde el fisco por medio de impuestos, transferencias, alguien se murió, no tenía heredero, llegó a manos del fisco, y también los ingresos que se conocen como del cobre bruto, todo lo que el cobre le entrega al fisco, porque en Chile tenemos una empresa de cobre constitucionalmente que es Codelco. Y me di cuenta que de los ingresos fiscales para el año 2018 Codelco solamente aporta el 2,6% de los ingresos fiscales. 2,6%. Y el 80% viene de tributos. Pero el tributo que está faltando para que ese 2% del cobre sea importante es un royalty, por ejemplo, que no existe. Eso también nos dice que hay una diversidad económica que ha ido aumentando, ya no solo somos dependientes del cobre, sino que, y no teniendo una matriz productiva que sea de investigación, desarrollo e innovación, quiere decir que sí o sí estamos explotando otros recursos naturales.
Aumentó el recurso pesquero, el vitivinícola, el de la fruta, el de, no sé, vaca, cerdo, leche, más madera, otro tipo de madera, otro tipo de fruto. La avellana está causando estragos en este momento porque todos se dieron cuenta que la avellana era quito plata, entonces si no podemos meter pino y eucalipto, mejor metamos avellano. Y ni siquiera el autóctono, ni siquiera el nativo. Entonces la pregunta aquí es, sabiendo este nivel de urgencia, no solo nacional, sino que planetario, pero al mismo tiempo sabiendo las tensiones que una nueva constitución que acepta estos principios de la naturaleza podría traer, por ejemplo, en los mercados económicos, en los sistemas políticos internacionales, que obviamente también están viciados por grupos de interés, y que sí o sí aparecen en el tipo de discurso de que, bueno, si cambiamos todo, es muy posible que las personas no quieran venir a invertir al país, por ejemplo, o que ciertas autoridades internacionales vengan a reclamarnos ciertas cosas. ¿Cómo ven ustedes esas tensiones? ¿Cómo creen ustedes o hasta dónde se pueda llegar? También un poco quizás recurriendo a los ejemplos que ustedes mismos dieron de Colombia, perdón, de Ecuador y de Bolivia, sobre todo porque ya llevan un poco de rodaje, principalmente el ecuatoriano. ¿Cómo lo han hecho, cómo lo han visto ellos? ¿Cómo se han generado estas tensiones? En algún momento el presidente Correa también intentó hacer un sistema como de protección de la Amazonía ecuatoriana por medio de servicios ecosistémicos, diciendo como si no quieren que yo tale o no afecte el bosque, bueno, este es el valor del servicio ecosistémico, que alguien en el mundo me lo pague por yo tener que rehusar a mi costo de oportunidad. Por no tener que talar el bosque y protegerlo estoy perdiendo plata, básicamente. Entonces que alguien, algún organismo internacional me pague el proteger o el tener que rehusar de eso. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido, esas tensiones internacionales que podrían hacer que quizá este muñequeo de una nueva constitución en el cual se retraten los derechos de la naturaleza o de los ecosistemas, etcétera, pueda ser más o menos perjudicial para el sistema país? No sé. Eso, gracias. Bueno, interesante, es un tema en sí todo eso, o sea, yo creo que da para estar hablando harto rato y quizá ya no con agua, pero en sí, yo por eso hice la prevención al final de que todo esto hay que analizarlo en la justa medida de los contextos de los países, porque justamente son ideales y son propuestas que suenan muy lindas, que apuntan a un ideal, creo yo, de mi perspectiva, que hay que ver cómo lo materializamos y hasta dónde se puede materializar en el país. O sea, una cosa es lo que nosotros apuntemos y otra cosa es lo que nosotros podamos hacer. Y creo que el escenario chileno es aún más complejo porque nosotros tenemos la suerte de ser el experimento del neoliberalismo. Entonces, todo lo que desde el punto de vista del modelo capitalista que apunta al extractivismo para generar utilidad y de esa forma el desarrollo y el crecimiento de los países, en nuestro país está mucho más profundizado, está mucho más arraigado y por ende también está mucho más condicionado a poder, o sea, está mucho más amarrado para que nosotros, o sea, no es que nosotros podamos decir, ya, se aprueba la Constitución y en 2 semanas más vamos a cambiar nuestro sistema económico, vamos a poner el medio ambiente como la prioridad número 1, porque ¿qué pasa con todo el sistema de desarrollo que tenemos como país? O sea, no es el sistema de desarrollo, cómo nosotros apuntamos y cómo hemos venido apuntando los últimos 47 años, nuestra forma de desarrollo como país es totalmente contraria a un resguardo del medio ambiente. O sea, estos son los desafíos, son las propuestas, las ideas que nosotros planteamos y sobre eso hay que ver cómo buscamos los mecanismos y ese es el gran desafío que nosotros vemos y que lo vemos como un desafío complejo. En concreto yo creo que la única forma de nosotros poder asumir un rol directamente proactivo con el medio ambiente es que apuntemos a un cambio del modelo económico. Yo no veo otra fórmula a través de la cual podamos hacer compatibles el actual sistema de desarrollo que tenemos como país con declaraciones de principios, buenas intenciones. Entonces, la única fórmula tiene que ser a través de un repensar cómo queremos continuar desarrollándonos como país y entender que eso en ningún caso, creo yo, va a ser algo que va a pasar de aquí a 1 año, a 2 años. Las constituciones son, lo conversábamos un poco cuando estábamos hablando de esto, quizás por distintos motivos, algunas por iniciativa propia, otras por resultado de crisis, cada 30, 40 años van cambiando. O sea, ya hay que tener una idea de que una constitución, al menos en Latinoamérica, no son constituciones. Ecuador ha cambiado casi 20 veces constitución en su historia, en 200 años. O sea, cada 10, 15 años están cambiando la constitución. Entender que las constituciones son hojas de ruta que le ponemos al país en cuanto a cómo queremos desarrollarnos. Y en ese sentido creo que para que nosotros podamos
asumir un rol desde la perspectiva que nos interesa a nosotros, que creemos que, como insisto, es la lucha que tenemos que dar y donde tenemos que enfocar y reordenar todos los esfuerzos, es a hacer compatibles esas dos fórmulas, y yo creo que para nuestra realidad eso necesariamente implica un cambio del modelo, o de otra forma van a ser un poco lo que está pasando en Bolivia, no porque no se hagan los esfuerzos, sino que porque no dan los números, ¿no? Es una cosa, yo creo que es compleja, que hay que analizarla y que creo que requiere muchas, demasiadas voluntades para poder hacer concesiones que permitan avanzar hacia una forma distinta de avanzar como país. Una proposición, digamos, para la nueva Constitución que se me ocurre es que para que el Estado pueda regular el aprovechamiento de los recursos, tanto naturales, sociales, culturales, es necesario, sobre todo en la parte natural, que el Estado se comprometa o se obligue al Estado a formar las bases sobre el conocimiento de los sistemas naturales. Porque si no conocemos esas bases, no podemos saber cuánto podemos sacar. Y aquí tenemos una experiencia muy trágica que hubo en los años 90, que fue la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Cuando en el año 90 se hizo un Congreso del Medio Ambiente aquí en Concepción, se dijo, hubo una persona que había hecho el estudio y predijo el colapso del recurso. Sin embargo, como no habían las fases científicas definitivas, se permitió que todo el mundo se dedicara a la pesca. Y bueno, no solamente, fueron gente de aquí de Chile, capitales chilenos, los que se dedicaron a la pesca. Y duraron 2 años, de 600.000 toneladas anuales que se explotaban, llegaron a 2.000 toneladas anuales. Y efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Y eso es tan antiguo como la tragedia de los comunes en la antigua Inglaterra. Entonces, es una lección antigua. Pero si nosotros no tenemos esas bases de conocimiento de los sistemas naturales, sobre todo, también sociales y culturales, que son una gran riqueza. Pero yo me conformaría en este momento para resguardar de dar permisos para explotación de algunos recursos, saber cuánto el recurso da, cuánto se puede sacar para que se pueda mantener en el tiempo, para las futuras generaciones. Entonces creo que debería ir en la Constitución, a rango constitucional, una obligación del Estado de destinar los recursos para formar esta base de conocimiento. Bueno, aquí en Concepción tenemos un instituto que se llama EULA, de Ciencias Ambientales, que ha hecho una gran contribución aquí a la cuenca del Biobío, donde se han formado las bases de conocimiento. Pero es solo una parte, hay mucho por trabajar todavía, sobre todo en la zona sur, en Río Aysén, en la zona de Aysén, donde hay muchos apetitos, digamos, de explotación. Y necesitamos que se destinen recursos para los estudios y formar las bases y poder entonces explotar los recursos, pero sin agotarlos. Eso quería contribuir con eso. Bueno, en primer término me parece una acotación súper acertada, con la que al menos yo personalmente y creo que como organización coincidimos plenamente. Es una necesidad urgente. Actualmente el sistema opera en el supuesto contrario al que usted plantea. El Estado actualmente en Chile no tiene idea del medio ambiente en Chile. El sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un sistema copiado del sistema gringo de la EPA, básicamente funciona creyéndole a la empresa. La empresa presenta un proyecto, presenta una línea de base, ¿cierto?, en que detalla todos los componentes y elementos del medio ambiente, y ellos mismos levantan el estudio con los profesionales que ellos pagan y le entregan esa documentación al servicio de evaluación de evaluación ambiental, perdón.
y básicamente el sistema le cree a ojos cerrados lo que la empresa diga. Y es evidente, por lógica, que si la empresa quiere construir un proyecto que le va a generar rentabilidad, va a poner en el estudio lo que le convenga. Y así opera el sistema actualmente en Chile. Y como el Estado no tiene ningún levantamiento de ningún tipo de información, básicamente le cree a ciegas, no tiene nada con qué contrastar, y por eso la gran cantidad de proyectos nefastos que se aprueban en el país sin ningún tipo de una evaluación muy precaria y sin ningún tipo de consideración en relación al medio ambiente. Así que me parece una muy buena acotación y muy interesante. Muchas gracias. Quizás solo agregar respecto a eso que justamente es una deficiencia súper relevante. O sea, claro, en Estados Unidos nosotros copiamos y copiamos mal, porque en Estados Unidos el sistema no es perfecto, pero funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque la EPA hizo la otra parte de la pega, que es tener regulado el territorio, tener levantada la información y saber cuáles son los componentes y los valores ambientales de cada una de las zonas del país. Entonces, así obviamente es mucho más fácil que nosotros podamos establecer un sistema donde el titular no tiene que entregar toda la información. La información prácticamente ya está disponible y ellos tienen que ver si cumplen con los requisitos que ya están establecidos en la realidad. Entonces, ese es un poco el desafío al cual se debe apuntar. Al que se pueda hacer este levantamiento, porque, como dice Francisco, si se van a seguir siendo las empresas las que van a aportar los antecedentes, es muy difícil que se pueda garantizar un uso efectivo de los recursos. O sea, nosotros podemos estar muy bien avanzando en la instalación de plantas de paneles solares, pero si no tenemos establecido una zona específica del país con antecedentes científicos que nos digan que la mejor zona es en el norte del país, pasa lo que pasa en la realidad, que es que las plantas de generación de paneles solares se van a instalar en suelo de la zona central, zonas de la zona central que son suelos agrícolas, que son suelos residenciales. Entonces, por mucho que tengamos un buen proyecto, si lo ponemos en una zona que no es la adecuada, solamente porque me sale más barato, porque no quiero ir al norte a armar una planta, a pesar de que ya tendría una rentabilidad mucho más alta a largo plazo, pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Ganar la plata ahora. Entonces, vamos también ocupando los suelos que cada vez van quedando menos. O sea, si no se hace una pronta zonificación y un uso adecuado de los territorios y de los suelos y de los valores ambientales que tenemos, va a ser muy difícil que podamos enfocar y direccionar la economía y el uso de los recursos de manera sustentable en el tiempo. Vamos, como lo planteó usted respecto del ejemplo que pone, directo a la crónica de una muerte anunciada. Entonces, finalmente, el desafío yo creo que va un poco en esa línea como algo que es trascendental y que por eso también lo planteamos un poco como desafío. O sea, la idea es que existan las voluntades para que se destinen los recursos, que se destinen los profesionales. Acá en Chile tenemos los profesionales para poder hacer ese levantamiento. Lo que falta son las voluntades y las lucas. Y finalmente es todo un tema acá de cuánto el Estado quiere invertir en medio ambiente y en resguardo, y no solamente en salir electo en 4 o 6 años más, sino que qué es lo que vamos a tener como país de aquí a 20, 50 años más, como funciona en otros países. Una consulta, porque entendiendo la complejidad que tiene todo el sistema de cambio de paradigma y de cambio de modelo, donde a lo mejor la Constitución está al medio de un proceso que es mucho más complejo y más grande, donde intervienen factores internacionales, geopolíticos, y por otro lado también está atrapada por lo que se mencionaba hace un ratito, que son las leyes, las instituciones, los mecanismos, incluso los poderes fácticos que están fuera del texto y que de alguna manera condicionan de facto cómo funciona la sociedad. Aquí estamos hablando de la necesidad de una refundación global, digamos, de la economía, del mercado, no solamente de los poderes. Los privados están fuera, de hecho, de lo que se conoce como los poderes que principalmente son regulados por la Constitución. Entonces, ¿cómo desde un proceso constituyente se puede a la vez también tratar de activar otros dispositivos o otros procesos complementarios que ayuden a acelerar y a dar garantía de que el proceso es seguro? Porque si decimos vamos a tener un proceso de 2 años de asamblea constituyente, independientemente de la discusión sobre cuál es la composición, gracias, de quienes lo integran y cómo se da el debate y las correlaciones de fuerza entre las ideas que están batallando al interior del proceso, ¿cierto? Donde va a estar el modelo también representado y donde van a estar también las fuerzas, digamos, sociales, movilizadas, que buscan construir una constitución que sea por lo menos garantista de derechos, y que eso pasa por modificar el modelo, alterarlo, reorientarlo, hacer otro.
tiene que haber también la facultad dentro del mecanismo que se genere de poder acompañar la Carta Fundamental de disposiciones transitorias o de mecanismos provisionales que ayuden a frenar la batalla que se va a estar dando por fuera. Si no, va a ser muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con algo tan doméstico como la altura de los edificios hoy día en Concepción, donde se da un proceso de redefinición de plan regulador de 1 año, pero durante ese tiempo, y probablemente van a ser 1 año y medio o 2, las empresas están especulando con el suelo, ingresando nuevos proyectos y no hay cómo contener eso. Entonces, creo que un elemento del cual hay que hacerse cargo también es que un proceso constituyente, sin desmerecerse a sí mismo, se haga cargo también de la necesidad que hay de ir creando condiciones a tiempo, antes de que después tengamos una constitución muy buena, pero ya no haya dónde aplicarla, más allá de que haya o no haya leyes. Sí, efectivamente. Coincido, creo que coincidimos. Es un elemento súper complejo, la verdad. Como la gran mayoría de estas cosas, no son elementos técnicos jurídicos de la dogmática jurídica pseudocientífica, son procesos políticos. Y como todo proceso político va a depender en definitiva, en gran medida, de la correlación de fuerzas. Pero sí o sí es un mecanismo necesario implementar, es la protección en el ahora y ya. En términos de técnica jurídica, pudieran ser leyes cortas, pudieran ser dentro de la misma apertura de la Constitución, etcétera, pero eso solo va a depender de cuál sea la capacidad que tengamos de instalar eso en el debate público y por tanto de implementarlo. Eso. Bastián. Bueno, primero que todo agradecer la presentación, también muy explicativa y aclarando harto conceptos, sobre todo de la experiencia en Ecuador y Bolivia, que hay tanto quizás que aprender también y poder volcarlo acá a un proceso constituyente que sea realmente soberano y popular, desde abajo, que es lo importante. Mi primera consulta, y en realidad son algunas dudas respecto a lo que plantean como alguna idea de propuesta sobre el tema del acceso al agua, o a las aguas en realidad, entendiéndolo como un derecho también. Porque hoy en día existen muchas problemáticas en las comunidades, no es necesario irse para la quinta región, aquí mismo en la octava región, en Arauco, hay una cantidad de comunidades mapuches, por ejemplo, quien mismo, no sé, yo soy de Hualpén, en Hualpén hay algunas caletas que no tienen agua, como la caleta Perone, por ejemplo, que no tiene acceso al agua, y necesariamente para generar ese acceso al agua a esas comunidades, para que no se vean desplazadas, tiene que haber una restauración de esos ecosistemas. Y eso necesariamente se vincula un poco con lo que decía el Felipe, de cómo se retrotrae de alguna forma, porque para restaurar algunos ecosistemas, que acá, como también decía el amigo, gran parte de la séptima, la octava y la novena región están sometidas al negocio forestal. Entonces, implícitamente, igual hay que meter mano de alguna forma a lo que ya existe de manera previa. Entonces, no sé, eso me genera un poco de duda respecto a lo que plantea el amigo y también respecto a lo que se busca con el acceso y a los derechos de agua de las comunidades. Eso por un lado. Y lo otro, tenía una apreciación quizás para conversarlo, debatirlo un poco más sobre las nomenclaturas que se utilizan también. El tema del caudal mínimo, si bien es importante, pero lo mínimo deja también el espacio a que no se cumpla. Entonces, no sé, quizás es más correcto, como se dice en todos términos de negociación, sobre todo como en algún momento vamos a vernos con posiciones que están a favor del sistema, como se dice, tirar el tejo más pasado. Entonces, cuando uno pide el mínimo, lo más probable es que no te lo den. Entonces, mejor hablar de, no sé, pienso caudal ecológico equilibrado o ir cambiando como esa nomenclatura para que sea una propuesta más radical para lograr algo que sea realmente, que se pueda concretar. En ese sentido, con el tema del caudal mínimo y el otro con el concepto de desarrollo sostenible, que a mí personalmente me genera demasiado ruido porque es un concepto que está
muy utilizado por las empresas, muy utilizado por los gobiernos, por la Unión Europea, incluso por Estados Unidos. Entonces, ver otras opciones que la literatura también nos ofrece hoy en día, opciones desde los pueblos originarios, desde la literatura más crítica sobre el sistema, como el decrecimiento, como es la economía de la escasez, entre otros conceptos que son críticas a la filosofía, crítica a la economía política, pero que toman otros elementos obviamente desde la ecología. Entonces igual creo que sería bueno como propuesta, como para también tenerlos como punto importante de debate, ver cómo utilizamos bien los conceptos para que no se generen esta de repente dobles lecturas, que también estos conceptos están propiciados muchas veces por el poder y los vemos hasta en la televisión. Se mercantiliza también estos conceptos. Eso. Bueno, respondiendo la pregunta, primero en relación al tema del acceso al agua, en específico, el tema del acceso al agua en la Constitución no está garantizado como un derecho fundamental, y lo que ha ocurrido en ciertas cortes, específicamente en la Corte de San Miguel, es que a través del derecho a tener una vida digna o un derecho a la vida propiamente tal, se garantiza el derecho al agua, pero de manera excepcional. En términos, esto es netamente para buscar como, en términos jurídicos, un resabio, un argumento específico en el caso de que nosotros no tengamos acceso al agua, y estoy de acuerdo contigo, o sea, gran parte de la población que no tiene acceso al agua la salvaguardan entregando agua en camiones aljibe y lo tiran como medidas de reparación o distintas cuestiones, pero hasta el final igual responde a la misma pregunta, el cambio de modelo. ¿Cómo nosotros podemos modificar este modelo y cómo podemos nosotros finalmente buscar otra forma de vivir y una vida que sea armónica con el medio ambiente? Y también comparto contigo en el sentido de los caudales mínimos ecológicos. Es lo que ha hecho la literatura internacional. No es que tampoco esté de acuerdo, pero yo al menos considero y estoy más de acuerdo con lo que se plantea más bien en la Constitución ecuatoriana, en el sentido de que sea una vida armónica, ecológica y que existan interrelaciones entre los distintos ecosistemas. Y en el sentido respecto al tema del desarrollo sostenible, claro, es un concepto muy complejo. Hay otros conceptos que se han ido dando en cuanto a la literatura. Unos dicen que es sustentable, otros sostenible. Por lo mismo traté de poner ahí más o menos el concepto propiamente tal para no generar debate, pero la idea es la misma. Tratar de garantizar no solamente recursos para hoy, sino tratar de garantizar un mañana y las generaciones futuras. Pero eso. Y finalmente, respecto a los pueblos originarios, lo mismo en la presentación. Ellos mismos conocerán sus saberes, nosotros los reconoceremos y tendremos que ver cómo ellos mismos se regulan y cómo tienen las autodeterminaciones para que finalmente en este nuevo proceso constituyente podamos ser todos, todas y de las distintas etnias, entidades y personas, vamos a construir un Chile que finalmente sea más justo para todos. Y esa finalmente es la idea, incluso a través de estos mismos foros. Hola, me llamo Karen y soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Y bueno, uno de mis aportes que encuentro que es súper importante es en cuanto al reglamento de la construcción, ya que eso igual puede aportar en cuanto al medio ambiente, ya que, por ejemplo, al sur de Chile nosotros ocupamos casi siempre leña y tenemos saturado el aire con contaminantes, y uno de los métodos más eficientes, de hecho mi tesis fue con respecto a eso, es la aislación. Tengo un compañero que vive cerca mío, un caso específico, que tiene una aislación excelente y voy a su casa y me muero de calor. Y yo tengo que usar leña porque lamentablemente mi casa no tiene buena aislación. Y desde lo que he visto en la reglamentación siempre se utilizan métodos parches de empezar a mejorar la aislación, pero aún así nunca se genera como algo, ya, vamos a mejorar la construcción para mejorar el aire al sur del país. Bueno, y otra duda es, ¿cuál es el proceso que se va a llevar desde que el agua es privada a que el agua nos pertenece a todos? Porque me imagino que como empresario, que yo no apoyo a los empresarios a todo esto, pero como empresario yo digo, me pertenece el agua y ahora se lo tengo que pasar así como si nada, o en caso así, hasta me pongo a cuestionarme y digo, pucha, vamos a tener que pagarle a los empresarios para que nos devuelvan el agua. ¿Cómo va a ser el proceso? Y lo otro es que hace poco se aprobó que la construcción de embalse no sea con un proceso de evaluación ambiental.
Y ahora me pongo a pensar y yo digo, esta nueva asamblea constituyente se va a demorar no sé cuántos años, 1, 2 años, quizás 3, y en todo ese proceso se van a crear embalses, así como si nada, y al final, y de hecho la región del Biobío es la primera región forestal, tenemos crisis hídrica, ahora se pueden crear embalses como si nada, o sea, de aquí a no sé cuántos años más, quizás cómo vamos a estar con el agua. Entonces esas son las dudas que me generan. Bueno, buenas dudas, la verdad. En relación al tema de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, es necesario recalcar que ambas fueron creadas en dictadura, ambas responden al modelo que se instaura en dictadura, que es el que nos rige actualmente, y parte de ese modelo también tiene que ver con la dispersión de los órganos y de la administración y la gestión de los espacios, por ejemplo, como la ciudad. Y esto se repite respecto de la ciudad, se repite respecto de las áreas protegidas, de los espacios marinos, etc. Hay muchos organismos competentes, pero como son tantos los organismos competentes, ninguno es competente en definitiva. Por ejemplo, las áreas protegidas. No existe una ley integral respecto de las áreas protegidas. Las áreas protegidas están establecidas en distintas leyes, existen como 20 y tantas formas de proteger un área. Pero como son tantas y están tan dispersas y tienen tan poco presupuesto, finalmente terminan siendo casi letra muerta. Un poco algo similar pasa en relación al tema de urbanismo y de construcción propiamente tal. Yo coincido plenamente, creo que es uno de los elementos centrales. Las ciudades son espacios o artefactos, depende de cómo se conciban, donde habitamos y donde desarrollamos también parte importante de nuestra vida. Y por tanto, eso requiere también una modificación y una refundación. Ahora, eso nos plantea la problemática más grande, que es que esto, la Constitución con la Constitución y con la modificación o la creación de una nueva Constitución, esto recién parte, hay que refundar muchos elementos y uno de esos es, por ejemplo, el tema de las construcciones, otro tiene que ver con la evaluación de los impactos ambientales o el manejo y gestión de los recursos o de las áreas, etc. En términos a tu segunda pregunta en relación a cómo será el proceso de devolución del agua o algo así, la verdad no existe, eso no está establecido. Y no está establecido porque ellos nunca quisieron devolverla, por tanto nunca lo establecieron. Luego, cómo se dé el proceso va a depender lisa y llanamente de la capacidad que se tenga de instalar y en definitiva de la correlación de fuerzas que haya a la interna de la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente o como sea que resulte el proceso en definitiva. Por tanto, eso va a depender lisa y meramente de una voluntad política. No hay un proceso establecido para esa devolución, sino que es, insisto, correlación de fuerza y por tanto una disputa política. Y en relación a lo de los embalses y el CIA, eso es de verdad una locura. Ahora, algo positivo de eso es que eso todavía no está vigente. Lo que se aprobó fue una glosa. Todos los años el Estado genera una ley de presupuestos, es la que establece el presupuesto de la Nación, o del Estado más bien, para el próximo año. En este momento se está discutiendo la ley de presupuestos para el 2020 y dentro de eso, el ministro de Agricultura, que tiene varios miles de litros por segundo de caudal de derechos de aprovechamiento de agua, militante de la democracia cristiana, introdujo una glosa, vale decir como una pequeña observación a la ley de presupuestos, en que es una pillería en el fondo, a través de eso se quiere eximir a los embalses de evaluación ambiental. Eso no está aprobado todavía por cuanto la ley de presupuestos todavía no está aprobada. Pero la glosa sí. Por tanto, si es que esto sigue su camino normal y la glosa que ya fue aprobada no se modifica, eso va a ser ley en algún momento. Ahora, a nuestro modo de entender, y lo hemos conversado, de hecho pretendemos en algún momento pronto sacar un artículo al respecto, eso es abiertamente en contra de todo el proceso y de todo el ordenamiento en relación al medio ambiente, incluso de la Constitución actual. O sea, con todas las pifias que la Constitución actual tiene, incluso eso que están haciendo ahora es atentatorio de la misma Constitución que ellos hicieron. Por tanto, es una aberración, pero todavía no está en vigencia y está en aberración que tiene hartos puntos débiles por los que se les puede atacar. Eso. Hola, buenas tardes.
una consulta breve o quizá una sugerencia, ya que la actual Constitución establece explícitamente el Estado subsidiario y el modelo que nos rige. Podría ser que la nueva Constitución, que bueno, ojalá resulte representativa de todo, pudiera también establecer un modelo, pero un modelo que garantice la conservación medioambiental como un modelo económico en sí mismo, ya que está demostrado que actualmente, dada la contingencia planetaria de la escasez de servicio ecosistémico, constituye una buena oportunidad de negocio. Y lo otro también, que el Estado garantice como grandes industrias, por ejemplo, el reciclaje. Que el reciclaje sea garantizado por el Estado, que incentive la creación de industrias que fomenten el reciclaje, ya sea ya que se sabe, por ejemplo, en un vertedero se puede obtener desde minerales hasta energía. Y por eso requiere grandes volúmenes de recursos. Entonces el Estado podría intervenir ahí. O también proteger al turismo y también definirla como una gran industria, sobre todo para zonas extremas, que ya sabemos que está siendo apetecida por los grandes intereses en proyectos destructivos. Gracias. Sí, básicamente coincidimos plenamente, estamos súper de acuerdo, y eso en definitiva, si la pregunta ¿es posible? Sí, es plenamente posible. Va a depender, insisto, de cuál sea la capacidad política de llevar eso a la práctica. Pero sí, plenamente coincidimos. Quizá agregar respecto del segundo planteamiento en relación al tema del reciclaje. En general, y es también un poco, yo creo, el debate que se va a ir dando durante todo este tiempo, ver las distintas fórmulas o propuestas en las cuales se pueden ir abordando cada uno de los temas, porque el tema de la industria, dentro de lo que es el modelo económico, el sistema económico que va a tener el país, puede que sí esté regulado en la Constitución, pero quizá el detalle específico puede que se opte porque sea materia de ley. Finalmente acá tenemos que visualizar, al menos la propuesta que está actualmente corriendo, que hay quórums sobre los cuales se va a decidir qué materias van a ingresar a la Constitución y, a contrario de censu, aquellas que no ingresan a la Constitución van a quedar relegadas al rango legal. Entonces, ver un poco ahí cuáles van a ser las fuerzas que van a tener los temas para poder instalarse en la Constitución, o si van a quedar relegados al punto de vista legal, lo cual, claro, quizá ahora que estamos hablando del proceso constituyente pudiéramos verlo como algo negativo, pero lo que se planteaba, por ejemplo, en relación a los embalses es una cuestión legal. O sea, aquí no necesitamos una reforma constitucional para solucionar ese problema. Lo que se necesita es voluntad política para que los parlamentarios en el Congreso hagan una ley nueva, una ley distinta que revierta eso. Lo mismo que planteas tú del reciclaje. O sea, no es necesario quizás que se plantee en la Constitución el reciclaje para que nosotros desde ya pudiéramos estar haciendo algo en relación al reciclaje y a potenciar ciertas industrias que pudiéramos entender como esenciales. Obviamente las vocaciones que nosotros podamos tener como país es esencial que estén en la Constitución, pero de esas mismas vocaciones se van desprendiendo los miramientos hacia los cuales las leyes se van a ir enfocando. Entonces, yo creo que eso va a ser algo súper interesante de ir viendo cómo va a ir quedando finalmente la Constitución, cuáles van a ser los aspectos que van a quedar en el texto constitucional y cuáles van a ir quedando en materias de leyes. Lo que en ningún caso priva a que lo que quede en las leyes sea algo que se dé por perdido, muy por el contrario. Las leyes son las que van a ir depurando las declaraciones de la Constitución y regulando efectivamente el cómo se van a ir haciendo las cosas. La intención está en la Constitución, pero son las leyes las que le dan vida a el funcionamiento de cada una de las situaciones que nosotros vayamos viendo en la Constitución. Sí, y agregar también que estos dos planteamientos respecto al reciclaje y el turismo son explotaciones de sectores económicos estratégicos que directamente son amigables con el medio ambiente. Entonces también el llamado es un poco a repensar qué sectores estratégicos económicos vamos a poder salvaguardar. Porque la idea tampoco es netamente decir, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto otro, sino también hacer propuestas y poder también ver eso. Y eso netamente va a depender, y concuerdo con Francisco y Ricardo, en la fuerza política que tengamos. Si nosotros queremos una constitución que diga que
esto, por ejemplo, se va a incentivar o se va a incidir en ciertos aspectos o sectores económicos específicos, se puede lograr, pero eso no es una cuestión jurídica, es una cuestión netamente fáctica y hay que depender de la correlación de fuerzas finalmente. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta acerca de cómo podemos hacer llegar la información que vimos como en este conversatorio a la gente que de verdad tiene problemas, como por ejemplo con el agua, con el medio ambiente, con los embalses. Porque, por ejemplo, yo soy de una isla de la región de Aysén, Puerto Aguirre, y resulta que en esa isla es una de las regiones donde más llueve en el mundo, pero todos los veranos hay sequía, no hay agua. Entonces, ¿cómo hacemos llegar esta información acerca de que sí se puede cambiar esta forma de ver las cosas en la Constitución a la gente que de verdad tiene estos problemas? Porque nosotros dentro del círculo de la universidad igual uno puede tener como más acceso a este tipo de puntos de vista, a este tipo de conversatorios y cosas así. Pero ¿cómo podemos hacer llegar a la gente a la que va a ir a votar, si es asamblea constituyente o lo que sea después, y cómo le hacemos saber de que sus problemas sí pueden ser solucionados realmente? Sí. Bueno, yo creo que ese es el gran tema que hay que abordar desde el punto de vista de cómo se va a plantear la discusión. O sea, de todo esto y de la oportunidad que quizás hace 3 meses no hubiéramos creído nunca que íbamos a estar hablando de esto y que íbamos a tener la oportunidad de ver esto, yo trato de ser optimista, trato de visualizar que esto va a tener un buen resultado, que hay gente dispuesta o sea, los temas ya se han levantado muchas veces, como dices tú, no son temas que plantea un sector, sino que son cuestiones que nos afectan a todos como sociedad en distintos lados del país. Entonces, mi optimismo pasa por, o sea, yo creo que la única forma en que nosotros podamos difundir esto va a ser entre nosotros mismos. O sea, es la ciudadanía, creo yo, a través de los cabildos, a través de los conversatorios, a través de las universidades que abran sus espacios, que contribuyan a generar estos espacios de discusión y de diálogo, los que nos van a permitir informarnos, educarnos y abrir las perspectivas de lo que nosotros vamos a poder llegar a plantear y optar en este proceso constituyente. O sea, nosotros tenemos un déficit de años de educación cívica, tenemos un déficit de años en los cuales se nos alejó del conocimiento de nuestros derechos, del conocimiento de cuáles son los mecanismos para hacerlo efectivo, y lamentablemente yo dudo que sea el Estado ahora quien revierta todo eso de aquí a 2 años y empiece a dar... O sea, yo esperaría que todo este proceso constituyente traiga aparejado también un proceso de educación, que yo creo que es la base. O sea, tenemos que partir por educarnos y por reeducarnos muchas veces, porque también no es que no estemos educados, estamos enfocados en un sistema y en una visión que es muy sesgada frente a todas las posibilidades que realmente podemos tener. Entonces, yo creo que básicamente depende de la comunidad, depende de la ciudadanía, del ciudadano común, involucrarse, participar, informarse y debatir. O sea, acá es súper interesante y rico que se den este diálogo, esta posibilidad de opiniones, y yo creo que cada uno asumir el rol que... O sea, entender que aquí todos tenemos un rol, desde las distintas perspectivas y con las distintas herramientas que tengamos, todos podemos contribuir, aportar en algo para avanzar en este proceso, para involucrar más gente, para entender que la participación de la ciudadanía no es ir a votar cada 4 años y después desentenderme hasta los 4 años siguientes. Yo creo que eso es algo que nos falta como sociedad chilena internalizar, y creo que es un proceso que va a costar, pero yo soy optimista en que, como han estado los territorios actualmente, me da un ápice de esperanza de decir, ojalá esto se mantenga, ojalá no decaiga, y que sea al contrario, que se potencie, que se instaure en los cabildos, que se instaure en la asamblea, y que de esa forma la gente vaya avanzando un poco en conocer sus derechos y finalmente aplicar la democracia como tiene que hacerla, que es utilizando y participando de las instancias que son claves. O sea, quizás nunca más en la historia, en nuestras vidas vamos a tener la oportunidad de cambiar una constitución. Es algo trascendental que tenemos que verlo como eso, que tenemos que asumirlo como ese desafío, y que tenemos que tratar de hacer que la gente lo entienda así también. O sea, esto no da lo mismo ir a votar o no da lo mismo participar o no. Desde las personas o de las perspectivas de quienes quieren mantener el sistema, no me cabe duda que va a haber un lobby tremendo
por resguardar los intereses que ellos tienen y que han tenido durante todos estos años. O sea, acá no estamos hablando de valores ni de buenas intenciones, estamos hablando de miles de millones de dólares, de modelos, si nosotros logramos meter el medio ambiente en la Constitución, es toda una revolución y implica todo un cambio. Entonces, aquí van a haber dos o tres, o las fuerzas que estén, distintas posiciones en constante batalla, lucha, y ahí hay que armar fuerzas, hay que empoderar a la ciudadanía para que podamos meter conceptos que no están en la discusión tradicional y quizá por lo mismo también apuntar a que existan espacios para que los constituyentes sean ciudadanos, para que sean personas que tienen los problemas del día a día, porque ya está un poco comprobado que el Parlamento se alejó de la sociedad, se alejó de la realidad de las personas y quizás perdió validez para poder representar y plantear los temas que van a regir a la sociedad en su conjunto. Entonces creo que la ciudadanía es la clave aquí para apuntar a eso. Bueno, y una última acotación para cerrar. Desde ya, si es que alguien desea acceder a la presentación, escríbanos al mail o escríbanos a través de la página web. Nosotros no tenemos ningún problema, así como todas las otras presentaciones que hemos hecho, de hacérselas llegar y que puedan replicar o que al menos les puedan servir de insumo para generar la discusión en sus comunidades y en sus territorios. Y bueno, con esto cerramos. Damos desde ya las gracias a la Universidad del Biobío por facilitar el espacio y por abrir este conversatorio a la comunidad. Antes de dar por terminado en este conversatorio, quisiera invitar, digamos, al profesor Francisco que entregue un presente para nuestros expositores, por favor. Muchas gracias por tu contribución. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos la participación y el entusiasmo y quedan invitados para la próxima, para la cuarta. Hasta luego. Hemos escuchado en Radio UBB el conversatorio Nueva Constitución y Medio Ambiente, organizado por la Facultad de Ciencias de la UBB, con participación de los abogados Francisco Astorga, Ricardo Fres y Fernando Cortés. Evento que contó con la organización de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío.